Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, versículo 9 al 15. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, así también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Vamos a orar. Amado Padre, Dios eterno, a ti sea la gloria y la honra por toda la eternidad, porque tú te lo mereces todo, oh Señor. Por tu voluntad existimos, por tu voluntad hemos hallado gracia ante ti, oh Señor. Gracias por amarnos con tu amor eterno. Gracias por salvarnos. Gracias por reunirnos en esta mañana, en este lugar. Te ruego que tú seas glorificado. Ayúdanos, Padre Celestial, a comprender tu palabra y también a vivir cada día conforme a tu voluntad. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Cada día a nuestro alrededor vemos que las buenas relaciones entre buenos amigos solo duran un poco tiempo. De la misma manera, a veces en los trabajos, en algunas instituciones, casi está ausente las buenas relaciones. Y no solo eso, también se puede ver en familias o matrimonios, o también hasta en la iglesia, que no hay paz entre muchos hermanos, hay enemistad. Pero ¿cuál es la solución para todo eso? El perdón. Pero la palabra perdón hoy en día es muy desconocida. Solo a veces escuchamos la palabra disculpa, pero eso es muy superficial que perdón. Ahora, ¿quién puede otorgar un verdadero perdón? Solo aquel que ha sido perdonado por el Padre, por el Dios eterno. Solo Él puede otorgar el verdadero perdón a aquel que peca contra Él. Ahora, por eso el tema de esta mañana, en esta cuarta petición, el creyente tiene un corazón perdonador. Lo titulé, tal como su Padre, con un corazón perdonador. Estaremos viendo 3 puntos. En primer lugar, veremos la necesidad de un corazón perdonador. En segundo lugar, estaremos viendo la práctica de un corazón perdonador. Y por último, veremos los beneficios de un corazón perdonador. Empecemos con el primero, la necesidad de un corazón perdonador. Dice versículo 12, la primera parte: perdónanos nuestras deudas. Para explicar este versículo necesitamos considerar 3 verdades. En primer lugar, que toda la humanidad tiene una deuda con Dios. Ahora, si hay algo que está destruyendo, si hay algo que está afectando a todas las personas, familias, ciudades, naciones enteras, es el pecado. Si hay algo que debe ser tratado con mucha urgencia en toda la humanidad, no es la pobreza, sino es el pecado. Si hay algo, un problema grande delante de Dios, que es santo, infinitamente santo y soberano, que hemos visto esta mañana, es el pecado. Ahora, eso es el problema más grande del hombre. Ahora, ¿cómo la Biblia describe al hombre? En Romanos 3, versículos 10 al 18, dice acerca del hombre: así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos, y no conocen la senda de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así está toda la humanidad. Y concluye versículo 23, pues todos han pecado, no algunos, sino todos. Por eso están privados de la gloria de Dios.
Ahora, ¿qué dice capítulo 6, versículo 23? Porque la paga del pecado es muerte. Ahora, el pecado es tan grande, es el problema más grande que tiene el hombre, que por causa de eso está condenado al infierno a pagar eternamente. Ahora, es tan grande que el hombre no puede dar una solución a eso. Solo Dios puede dar una solución a este problema del hombre. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios envió a su único, santo, eterno Hijo para que Él pagara por cada uno de nosotros. Dios el Padre puso todos nuestros pecados sobre Él en la cruz del Calvario. El justo por los injustos. Él sufrió todos nuestros pecados. Él sufrió nuestro infierno, podemos decir, para darnos su cielo. Ahora, esa es la gran noticia que nosotros debemos apropiarnos, y eso nos debe llevar a adorar a Él. Porque Él satisfizo la perfecta justicia de Dios y una vez y para siempre. Ahora, la segunda verdad que necesitamos considerar es que todos los que están en Cristo son legalmente perdonados por Dios. Ahora, ¿cómo uno llega a ser perdonado? Cuando es en el momento de nuestra conversión, en el momento de nuestra salvación. Ahora, si hemos sido salvos, no es por nuestros méritos, porque dice que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino es un regalo de Dios. Es el regalo de Dios. Ahora dice 9, no por obras, para que nadie se jacte. Ahora, hemos sido perdonados en el momento que vino el Espíritu Santo a nosotros. Nos dio nueva vida, nos regeneró, y nosotros comprendimos nuestro miserable estado en que nos encontrábamos. Por causa de nuestros pecados estuvimos a punto de entrar al infierno, y clamamos a Dios pidiendo misericordia. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados con la ayuda de Dios, y hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es en ese momento que Él nos justificó, nos perdonó todos nuestros pecados. Ahora, ¿qué es la justificación? Es un acto de la libre gracia de Dios, cual nos otorga, nos perdona todos nuestros pecados, y Él nos acepta delante de Él como justos, como si nunca hubiéramos pecado. Ahora, es más, no es por nuestros méritos, es por la justicia de Cristo. Él nos imputa y nosotros somos recibidos por Él como justos mediante la fe. Ahora, cuando creemos en Cristo, Él nos imputa, nos viste con su justicia. Desde ese momento somos legalmente perdonados por Dios. Ahora, Romanos 3:28 dice, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por obras que la ley exige. En consecuencia, dice Romanos 5:1, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Desde ese momento tenemos paz con Dios, paz con nosotros mismos, y estamos capacitados para otorgar el verdadero perdón a aquel que peca contra nosotros. Ahora, si el Dios eterno que hemos visto esta mañana nos ha declarado justos, ¿quién puede abrogar? ¿Quién puede anular lo que Él ha decidido, lo que Él ha decretado? Nadie. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ahora, 8:33 al 34 dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Eso es lo que dice. Ahora, en el momento de nuestra conversión, reitero, Dios nos justificó, nos vistió con la justicia de Cristo, nos adoptó, nos santificó. Desde ese momento somos declarados hijos legalmente constituidos. Ahora, la tercera verdad que necesitamos considerar es que todos los que somos perdonados y estamos en este cuerpo, es una realidad que pecamos. Aún pecamos porque estamos en un cuerpo que todavía no ha sido transformado, ¿verdad? Ahora,
Nadie puede decir que yo no he pecado. Cada uno somos conscientes que desde nuestra conversión, desde que somos conscientes que es el pecado, cada día pecamos. No hay un solo día donde no pecamos. Cada vez que conocemos a Dios, mientras más conocemos a Dios, más pecado descubrimos dentro de nosotros. Mientras más nos acercamos a Dios, que es infinitamente santo y justo y soberano, nuestros pecados son más negros. Entonces cada día necesitamos acercarnos a Dios arrepintiéndonos de todos nuestros pecados. Por eso necesitamos confesar todos nuestros pecados delante de Dios, que es nuestro Padre. Por eso debemos decir, nosotros reconociendo nuestra gran necesidad: Padre nuestro que estás en el cielo, perdónanos nuestras deudas. Eso es el perdón filial o perdón paternal, perdón o relacional. Eso es nuestra necesidad de todos los que estamos en Cristo. Y nuestro Padre, que es tan bueno, tan misericordioso, está dispuesto a perdonarnos constantemente. Cada vez que nosotros nos acercamos a Él, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no confesamos? ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? El gozo que tenemos dentro de nosotros va menguando. La paz que hay dentro de nosotros va desapareciendo. Ahora, Dios quiere que nosotros estemos en comunión con Él constantemente. Ahora, cada vez que nosotros pecamos, esa comunión se rompe. Ahora, ¿qué es el pecado? Pecamos en no obedecer los mandamientos de Dios. Pecamos cuando nosotros hacemos lo que Dios prohíbe. Entonces, por eso necesitamos confesar nuestros pecados. Por eso necesitamos cada día acercarnos a nuestro Padre. Ahora, nuestro pecado es tan grande que solo necesitamos cada día de la misericordia de Dios. No podemos hacer ningún mérito para ganarnos el favor de Dios. Solo podemos acercarnos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, en sus méritos. Eso es la gran necesidad de un corazón perdonador. Ahora, cada hijo de Dios es consciente de su necesidad, de que necesita confesar sus pecados. Nadie puede decir que yo no necesito confesar mis pecados, porque 1 Juan 1:8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. 9 sigue diciendo: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. 10 dice: y si afirmamos que no hemos pecado, le hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Ahora 2 dice, 2:1: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, está presuponiendo que vamos a pecar, si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, que es Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por nuestro perdón, por nuestros pecados. Ahora, ¿recuerdan un himno que siempre cantamos? ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. La sangre. Eso es la necesidad de un corazón perdonador. Después de ver la necesidad de un corazón perdonador, en segundo lugar veremos la práctica de un corazón perdonador. Versículo 12, la segunda parte dice: como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ahora, permítanme en primer lugar decir, hermanos, lo que no quiere decir este versículo. No quiere decir perdonar a nuestros deudores para que en base a eso Dios nos perdone a nosotros. No está diciendo eso. El pasaje no enseña que acumular méritos para ser perdonados por Dios, porque nadie puede acumular méritos para ganarse el favor de Dios. Todos somos perdonados por la gracia y la misericordia de Dios, basado en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa este pasaje? Podemos parafrasear de esta manera: así como nosotros, siendo imperfectos pecadores, con la ayuda de tu Espíritu Santo perdonamos a nuestros deudores, cuánto más tú, oh Padre, nos perdonarás, te deleitarás en perdonar todas nuestras deudas. Eso es lo que está queriendo decir el versículo. Habla de esa seguridad que tiene un hijo de Dios delante
de Dios, que es su Padre. Está seguro que su Padre lo va a perdonar. De eso habla el pasaje. Ahora, Dios, que es nuestro Padre, ya nos perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros. Ahora, eso debe ser la gran motivación para que nosotros podamos perdonar a aquellos que pecan contra nosotros. Por eso, el que es perdonado por Dios practica, se deleita en perdonar a aquel que peca contra él. Ahora, ¿qué está presuponiendo Jesús en este versículo? Que mientras estemos en este cuerpo vamos a pecar. Vamos a pecar contra Dios y contra nuestro prójimo. Ahora, el pecar no es una práctica del cristiano, pero vamos a pecar a veces. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Cada día esforzarnos con la ayuda del Espíritu Santo en no pecar contra Dios, contra nuestro prójimo. Ahora, ¿cuál es la solución cuando tú y yo pecamos? Confesar nuestros pecados. Pedir perdón a quien hemos ofendido y perdonar a quien peca contra nosotros. Ahora, ¿qué significa perdonar? En primer lugar les diré lo que no significa. No significa pasar un alto, una falta y llevar una lista en mente, o cada vez que vuelven a pecar decir que esto es la tercera o la cuarta vez. Ahora, eso es perdonar de labios solamente y no de corazón. Ahora, ellos suelen decir, te perdono, pero no olvidaré lo que tú me has hecho. Muchos de nosotros quizás hemos dicho eso. Ahora, ¿eso qué significa? Significa de que está llevando un rencor dentro de él que en algún momento va a explotar, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué significa perdonar? Perdonar significa, la palabra fin en griego, significa abandonar, dejar, despedir, lanzar lejos, enviar fuera para nunca más volver a recordar o levantar. Eso es perdonar. Es como enviar una bolsa de basura que se lo lleve el basurero y nunca más recordarnos. ¿Quién recuerda aquí de las basuras que ha botado el día ayer? Nadie. Todos se olvidaron. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Miqueas 7:19 dice, vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Jeremías 31:34, la segunda parte dice, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Pero tú dirás, hermano, para mí es difícil perdonar a aquel que me hizo daño. Sí, es difícil perdonar con nuestras fuerzas naturales. Solo es posible con la ayuda, el poder del Espíritu Santo. Sé que dentro de nosotros hay el orgullo que nos dice no perdones, pero ese orgullo debe ser mortificado. Debe ser mortificado. Para eso necesitamos depender del Espíritu Santo, para que con la ayuda de Él podamos perdonar a aquel que pecó contra nosotros. Ahora no busquemos, hermanos, vengarnos de alguna otra manera. No busquemos, porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos 12:19 dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mío es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora sigue diciendo el apóstol Pablo en Colosenses 3:12 y 13, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se tolere unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor les perdonó. Perdonen también ustedes. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios les perdonó a ustedes en Cristo. Hermano, medita, ¿cuántos pecados Dios te perdonó? ¿Cuántos pecados Dios ya te perdonó? Un corazón perdonador practica un perdón sin límite con su hermano, porque su Padre, eso es lo que hace con su Hijo, eso es lo que hace con nosotros.
cada día. Ahora, no solo eso, un corazón perdonador imita a su Salvador. 1 Juan 2:6 dice, el que afirma que permanece en Él, o sea, en Cristo, debe vivir como Él vivió. El que dice que está en Cristo o está en el reino, debe perdonar como Cristo perdonó. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pedro acerca de nuestro Señor Jesucristo? Dice en su primera epístola, capítulo 2, versículo 23, cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Lucas nos dice en capítulo 23, 33 a 34, cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso debe caracterizar el perdonar a un hijo de Dios. En eso debemos deleitarnos. Ahora, después de ver la necesidad de un corazón perdonador, hemos visto la práctica de un corazón perdonador. Por último, vamos a ver los beneficios de un corazón perdonador. Dice, versículo 14 en Mateo 6, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Hermanos, aquí aparece la frase perdonar ofensas. Ahora, la palabra ofensa denota desviación de la rectitud y de la verdad. Ahora, el diccionario de la Academia Española define de esta manera la palabra ofensa: humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien, o ponerlo en evidencia con palabras o con hechos. Ahora, cuando nosotros ofendemos a nuestro prójimo, debe ser confesado como pecado, porque es pecado. Ahora, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuáles son los beneficios cuando un corazón perdonador perdona a su prójimo? En primer lugar, paz con Dios. Versículo 12, ya hemos leído la primera parte, dice, perdónanos nuestras deudas. Versículo 14, la segunda parte dice, también les perdonará a ustedes su Padre Celestial. Ahora, es seguro que nuestro Padre nos va a perdonar cuando nosotros pecamos y nos acercamos a Él con toda confianza al trono de la gracia para hallar misericordia, hallar para el oportuno socorro. Él nos va a perdonar y estamos seguros que nuestras oraciones serán contestadas por nuestro Padre, porque cuando nosotros nos acercamos a Dios confesando nuestros pecados, eso es orar conforme a la voluntad de Dios. En 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ya? Ahora, en segundo lugar, el segundo resultado es comunión o paz con sus hermanos. Versículo 12, la segunda parte dice, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. 14, la primera parte dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, ¿no? Entonces, es seguro que es una práctica diaria de aquel que está en Cristo el perdonar con sus hermanos. Porque Dios manda que nosotros nos acerquemos a Dios estando reconciliados con nuestros hermanos. Dice en Mateo 5:23, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Ahora, sigue diciendo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:8, quiero pues que en todas partes los hombres levanten manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Ahora, eso es lo que cada hijo de Dios debe procurar, estar en paz con todos sus hermanos para acercarse a Dios. Y eso debe ser de manera continua. Ahora, ¿qué pasa con aquel que no perdona? ¿Qué dice el versículo 15? Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Ahora, si uno no perdona las ofensas o los pecados a su hermano, está demostrando que aún no ha recibido el perdón más grande de Dios.
¿verdad? Eso es lo que está demostrando. Aún está esa persona en sus delitos y pecados. Aún está continuamente plagado por sus pecados. Se está hundiendo. No experimentó el perdón más grande que Dios otorga. Ahora, eso tiene repercusiones futuras. ¿Qué pasará cuando llegue el último día de su vida? ¿Dónde va a ir? No ha sido perdonado. Estará eternamente pagando en el infierno. Es lo que le espera. Ahora, ¿qué hemos visto, hermanos, en esta mañana? Hemos visto que un creyente tiene todavía esa necesidad de ser perdonado por su Padre para mantenerse en comunión con Él. Ahora, un creyente, un corazón perdonador, se deleita en perdonar a aquellos que pecan contra Él. Ahora, los beneficios son dos: que se mantendrá en paz con Dios y en comunión con su prójimo. Ahora, ¿cómo nos sirve todo esto en la vida, hermanos? Es momento de preguntarnos y decir: hermano, ¿ya confesaste todos tus pecados a tu Padre Celestial? Debemos preguntarnos. Ahora, cada vez que pecamos, debemos acercarnos una y otra vez pidiendo misericordia a nuestro Padre. Y estamos seguros que Él nos va a perdonar, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Él es amplio en perdonar. Cada vez que pecamos y nos acercamos, no hemos gastado todavía ni un ápice de su misericordia. Él es amplio en perdonar nuestros pecados. Él, como nuestro buen Padre, se deleita en perdonar a sus hijos, a aquellos que se acercan ante su Padre, confesando todos sus pecados en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso es lo que nuestro Padre hace. Ahora, deberíamos seguir preguntándonos: ¿perdonaste de todo corazón a aquellos que han pecado contra ti? ¿O estás guardando ese rencor? ¿O estás llevando una lista diciendo: en otro voy a responder? ¿O estás buscando momentos para la venganza? Pero no, para ti debe ser un deleite perdonar a aquel que peca contra ti. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que tú pediste perdón a aquel que pecó contra ti? ¿Recuerdas? Aquí hay varios que son padres, esposo, esposa, hijos, hermanos. O sea, debemos preguntarnos: ¿contra quién estás guardando rencor? Hermanos, esto es lo real. Es fácil exigir que aquel que peca contra nosotros, esperar que Él venga a pedirnos perdón. Es fácil. Pero no siempre es fácil ir ante aquel a quien nosotros hemos ofendido. Eso requiere de mucha humildad, pasar vergüenza, pero eso es lo mejor que guardar rencor contra Él. Eso es lo mejor para la salud de nuestras almas. Eso es lo que hacen los hijos de Dios. Ahí es más glorificado nuestro Dios, porque Él nos perdonó y nosotros perdonamos a aquel que peca contra nosotros. Ahora, no solo eso, solo así nosotros podemos acercarnos a nuestro Dios diciendo: Padre, perdona nuestras deudas, así como yo ya he perdonado a aquel que ha pecado contra mí. Sé que aquí hay algunos que quizá están viniendo primera vez o todavía les cuesta perdonar a los demás. Es hora para que tú te preguntes: ¿realmente has sido perdonado por el Dios del universo? ¿Él ya es tu Padre o todavía es tu juez? Debes preguntar. Ahora sí, a ti te cuesta perdonar y aún no has sido perdonado, hoy es el momento para que tú te acerques a Dios del universo, aquel que sostiene tu vida en sus manos, aquel que es dueño del cielo y de la tierra, aquel que tiene poder sobre tu vida. Debes acercarte reconociendo todos tus pecados y creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y Él te perdonará. Tendrás una paz que sobrepasa todo entendimiento. El Dios del cielo y de la tierra será tu Padre y con Él pasarás toda la eternidad. Que Dios les ayude en cada una de estas decisiones, que a cada uno de nosotros. Vamos a orar.